a dar inicio a la sesión de hoy. Sí, vamos a poner a grabar. ¿Me confirman si me logran oír? Luis, Holber, Ronaldo. Sí, profesor, sí se escucha. Sí, se Sí, escucha, Holber. profesor. Sí, Luis. Sí, también, profe, se escucha. Muy bien. Tengan un buen día. Voy a querer bastante la participación de ustedes el día de hoy, ¿sí? Y ya que vamos a hablar sobre el tema del sonido y no vamos a desarrollar una clase del tema del sonido sin emitir dicho sonido. Para ello voy a necesitar bastante sus participaciones. Ahora están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Las sesiones pasadas, en las primeras clases, nosotros habíamos visto el tratamiento de las imágenes, habíamos visto la simbología del color, matices, cómo se combinaban los colores, cómo se trabajaban dichos colores. Ahora, en nuestra unidad didáctica de herramientas multimedia, nosotros vamos a ver el tema de también manejar el audio, ¿ya? Porque nosotros habíamos visto que las herramientas multimedia está compuesta por el tema de imágenes, el tema de audio, el tema de animaciones y textos. ¿Recuerdan? Habíamos visto que las herramientas multimedia se componían por esos componentes. Ahora, para nosotros poder ir conociendo un poco más de ello, vamos a hablar en esta parte sobre las características del color, ¿ya? Vamos a hablar sobre las características del color. Y bueno, antes de entrar un poco en ello, ¿sí? Vamos a reforzar los conocimientos de algo que parece muy simple y común, que siempre hemos escuchado, pero tiene una complejidad y características que cualquier ciencia exacta, ¿ya? El sonido tiene características que cualquier ciencia exacta, pero sin embargo es imposible comenzar a interpretar estas cuestiones si no manejamos un idioma en común. Nosotros siempre hemos hablado el sonido, pero ahora en nuestra especialidad, en nuestra carrera, debemos conocer qué es el sonido, ¿ya? Igual que ya hemos conocido un poco sobre el color, hemos interpretado cómo se maneja el color a nivel cromático, monocromático. Hemos visto el color, el CMYK, hemos visto el color RGB, ¿no es cierto? Hemos visto la combinación de cómo nace sobre la luminosidad y todo. Entonces, ya que parece tan fácil hablar sobre el sonido, vamos a ver si encontramos una manera para que cualquiera de nosotros pueda interpretar estas variables de manera eficiente, ¿de acuerdo? Aunque primero debemos hablar en un mismo lenguaje todos, como habíamos dicho, y conocer algunos detalles, propiedades, virtudes, características del sonido. A ver, ¿qué es lo que ustedes han oído hablar sobre el sonido? Quisiera sus participaciones, como les he dicho. ¿Qué es lo que ustedes han oído hablar sobre el sonido? A ver, ¿los escucho? ¿O los llamo uno por uno? Profesor, repita, yo casi no le escucho. No sé si será mi internet. A ver, yo sí lo escucho bien. Hace un momento estaba verificando con los estudiantes que estaban conectados al inicio, si me escuchaba. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes han escuchado hablar del sonido? ¿Qué es para ustedes el sonido? ¿Nadie? Les voy a decir un breve resumen, ¿sí? El sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas audibles o casi inaudibles. Ustedes han escuchado que a veces han visto algunas veces que los perros mueven las orejas y nosotros no escuchamos nada.
¿Han visto eso? A ver, ¿han visto alguna vez a un perro mover los oídos como si escucharan algo y nosotros sin escuchar nada? Sí, yo sí. Si se dan cuenta, nuevamente les repito, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas elásticas, ¿sí? Ondas elásticas audibles. Si ustedes van a visualizar acá, miren, ese es el modo de la propagación del sonido. Esta imagen que están visualizando es el modo de la propagación del sonido. Cuando cae algo, por decir, al suelo, se expande el sonido así, de esta manera. De igual manera, nosotros cuando visualizamos, no sé, un cohete, estamos en Andabamba y visualizamos que se reventó un cohete en San Lorenzo, ¿sí? Se reventó un cohete en San Lorenzo. Vamos a visualizar la explosión, vamos a visualizar las luces, el destello de dicho cohete. Pero sin embargo, la onda de sonido demora en llegar un poco hacia nuestros oídos, ¿no es cierto? Por eso se dice que el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas audibles o casi inaudibles, ¿ya? Por eso es que los perros, como les decía, a veces estamos nosotros ahí con nuestras mascotas al lado y de la nada ellos ya movieron las orejas, ya fueron a buscar algo escucharon, pero nosotros no, por eso es casi inaudibles, ¿ya? Generalmente viaja a través de un fluido u otro medio elástico que, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿ya? De un cuerpo. Puede ser de un objeto que choca con otro. En este caso, nosotros al hablar estamos emitiendo sonido a través de las ondas sonoras que están en nuestra garganta, ¿sí? Y bien, la propagación del sonido involucra el transporte de energía, ¿sí? Transporte de energía sin materia. Nosotros no lo podemos visualizar el sonido, ¿ya? Vamos a escucharlo, ¿sí? Es algo parecido a las ondas que nosotros percibimos a través del internet inalámbrico, a través del Wi-Fi, a través de las ondas que recibimos para nuestra señal de celulares, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros celulares, eh, recibimos las llamadas que también viajan a través de ondas de energía, transporte de energía, ¿ya? Pero no transporta materia, no transporta algo sólido, ¿sí? Se viaja a través de ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. En este caso, en el espacio, se, que viajan, ¿sí? Se propagan a través de la materia líquida, sólida o gaseosa. En este caso, cuando nosotros estamos con el celular, viaja a través de la materia gaseosa. O también si es que está lloviendo a través de la materia líquida. O si, no sé, estamos en un área encerrada a través de la materia sólida. ¿Cómo? Estamos encerrados en un cuarto, ya sea porque choca en las vibraciones de las ventanas, de las puertas, ¿ya? Eso es un medio de propagación, ¿ya? La manera sólida, la manera líquida, ya sabemos que es a través del agua o de una bebida o algo. Y la manera gaseosa es todo, por decir, todos los contaminantes que hay o todo el material orgánico e inorgánico que se encuentra en el medio ambiente, puede ser el H2O, ¿sí? A través de la materia gaseosa. Y como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal, perdón, ¿cómo está? Sí, aquí está. Se trata de una onda longitudinal, ¿ya? Se trata de una onda longitudinal. Vamos a hablar un poco sobre las ondas sonoras, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre las ondas sonoras. A ver, voy a necesitar su participación de ustedes.
A ver. Nilson, buen día, Nilson. ¿Se encuentra? Nilson. Sí, profesor. Sí, muy bien. Nilson, por favor, ¿puede ayudarnos con la lectura? Solamente hasta acá, hasta este punto. Ya está. ¿Lo Hasta escuchamos, Nilson? perturbación, ¿no? O todo lo ¿Perdón? leo. Todo lo leo. Hasta donde dice perturbación. Ya. La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el vacío. Por ello, para que exista el sonido es necesario una fuente de vibración mecánica y también un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso, a través del cual se propague la perturbación. Muy bien. Entonces, en esta parte, justamente de lo que estábamos hablando, ¿sí o no? Para que el sonido viaje, necesita un medio mecánico, ¿ya? Necesita un medio mecánico. Y era lo que yo les estaba diciendo. Eh, el sonido involucra el transporte de energía, ¿ya? Involucra el transporte de energía. El sonido es energía a la vez, pero no transporta materia. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Dice que se propagan a través de materia líquida, sólida o gaseosa. ¿Qué pasaría si transportara materia? ¿Qué pasaría si el sonido se transportara a través de, no sé, un cable? Si viajara a través del medio líquido, podría transportarse. Si viajara a través del medio sólido, perdón, del medio gaseoso, también podría transportarse. Pero si viajase a través del medio, se propagaría a través del medio sólido, tendría que tener una ductería, tendría que tener un ducto, porque si yo tengo un cable, las llamadas telefónicas, por ejemplo, para que la transmisión de esos datos que viajan por el cable, necesitan ductos, necesitan una estructura, necesitan un cuerpo físico para que sean, para que puedan ser propagados, ¿ya? Pero al final a nuestro oído no llega un cable, no entra ese cable y no sale ese cable, ¿ya? Así que el sonido se queda en un medio físico, ¿ya? Por eso el sonido involucra el transporte de energía, solamente va a transportar energía, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pedir nos apoye Maricruz. ¿Puede leer la segunda parte? Desde la velocidad. Maricruz. Maricruz, ¿está ahí? Maricruz, no la escuchamos. Profesor, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Puede ayudarnos con la lectura, por favor? Profesor, estoy yendo al instituto en una moto, no puedo leer. Disculpe. Ah, bien. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, la velocidad de propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo. Imagínense la velocidad del sonido, que es de aproximadamente 340 metros por segundo, a una temperatura de 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit o 293 grados Kelvin. ¿Ya? Habíamos visto en la parte anterior que nos hablaba que
se propaga a través de un medio elástico, ¿no es cierto? Y este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, se dan cuenta que también tiene una temperatura el sonido, un aproximado, ¿sí? No quiere decir que el sonido siempre va a viajar a 340 metros por segundo. No va a decir que el sonido siempre va a tener la temperatura de 20 grados, 20 grados centígrados a 68 grados Fahrenheit, ¿sí? El sonido va a variar, pero imagínense, tiene una temperatura, tiene un calor, ¿ya? Como toda energía, el sonido tiene un calor. Y como toda energía, para viajar de un medio a otro, necesita una velocidad. Y la velocidad es de 340 metros por segundo. Bien, ahora estábamos viendo el tema del modo de propagación. ¿Se dan cuenta? Si nosotros soltamos una gota de agua en el piso, llega un momento en que se pierde. Igual trabaja el sonido. Ahora, tipos de ondas. Habíamos visto que tenemos las ondas longitudinales, ¿sí? Nos dice que donde la vibración de la onda es paralela a la dirección y propagación de la propia onda. Estas ondas se deben a las sucesivas compresiones y, y enrarecimientos del medio. De este tipo son ondas sonoras. ¿Sí? Las ondas longitudinales. Era lo que les estaba diciendo. Como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de ondas longitudinales, ¿ya? Ondas longitudinales. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerle un ejemplo, por decir, el mismo ejemplo de los juegos artificiales, cuando reventamos cohetes, ¿sí? Cuando reventamos cohetes, es una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque así como ha llegado el, 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 el fuego artificial físico, ha llegado hacia el viento, hacia arriba, la onda longitudinal va a ir bajando, ¿sí? Va a llegar hasta abajo, hasta que yo choque en una superficie y ahí quede. Por eso es que algunas veces nosotros, cuando estamos donde se revientan los cohetes, sentimos la vibración de dicho sonido, porque el sonido es demasiado fuerte, demasiado estremecedor, y sentimos la vibración en la tierra, porque el mismo sonido llega a chocar en la tierra y lo hace vibrar un poco. ¿Sí? También tenemos las ondas transversales, donde la vibración es perpendicular a la dirección de la onda. Por ejemplo, las ondas de la superficie del agua, ¿sí? Las ondas sobre la superficie del agua son perpendiculares a la dirección de la onda. Si nosotros echamos, como les ponía el ejemplo acá, una gota de agua, se va a ir, se va a esparcir nada más y ahí queda. En cambio, las longitudinales, la onda baja y se esparce, ¿no es cierto? Se expande, crece. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el tema de la frecuencia, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre el tema de la frecuencia. Bueno, como son de pequeñas... Vamos a hablar sobre las frecuencias, ¿sí? Como hemos visto, el sonido se produce como consecuencia de las compresiones y las expansiones de un medio elástico, o sea, las vibraciones que se generan en él, ¿ya? Dice que cuando dichas perturbaciones se producen a intervalos regulares o son todas las mismas formas, estamos en presencia de una onda periódica, ¿sí? En una onda periódica. En este tema ya estamos hablando sobre lo que es la frecuencia. Estamos hablando sobre una onda periódica.
y el número de perturbaciones por segundo. Se denomina frecuencia de la onda. ¿De acuerdo? Se denomina frecuencia de la onda. Bueno, en este caso la frecuencia de la onda sonora se define como el número de pulsaciones o ciclos que tiene por unidad de tiempo, segundo. La unidad correspondiente a un ciclo por segundo es hercio. En este caso, acá tenemos una representación, ¿sí? Tenemos una representación sobre la frecuencia sonora, ¿sí? Nos dice que se define como el número de pulsaciones o ciclos, ¿de acuerdo? Número de pulsaciones o ciclos. Esto de acá es un ciclo, ¿ya? Esto de acá es un ciclo. Eh, cada perturbación o cada pulsación son ciclos que tiene por unidad de segundo. Correspondiente a cada uno, a cada ciclo que tiene, se maneja el tema de las frecuencias, ¿sí? Se maneja el tema de las frecuencias. La medición de cada uno de ellos se trabaja a través de hertz, ¿sí? O de hercios. Algunas veces nosotros hemos visto HZ, es la simbología de los hercios. Ahora, si hablamos sobre amplitud, vamos a hablar sobre que en acústica, si hablamos sobre amplitud, a ver, permítanme, les voy a compartir una imagen para terminar. Ya, acá está la imagen, ¿sí? Acá vemos un ciclo y acá vemos tres ciclos, cómo trabaja la frecuencia. Ahora, para entender un poquito ello, nosotros hemos escuchado hablar sobre AM y FM, pero antes de ello vamos a hablar sobre la amplitud. Dice que en acústicas la amplitud es la máxima distancia desde la posición de equilibrio hasta la cresta de la onda, ¿sí? En definitiva, la amplitud de una onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que adquiere o alcanza una onda sinusoide, ¿ya? Y dice, el valor máximo positivo que toma la amplitud de unas ondas sinusoide recibe el nombre de pico o cresta. Ahorita les voy a enseñar la imagen. El valor máximo negativo, eh, vientre o valle, el punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo a negativo o viceversa, se conoce como nodo, cero o punto de equilibrio. Vamos a ver acá. Acá tenemos la cresta, ¿ya? Si se dan cuenta, acá está el punto cero. Nos dice que el punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo o viceversa se conoce como nodo. Entonces, en este caso, estos puntos son nodos, ¿de acuerdo? Estos puntos son nodos. ¿Qué más nos dice? Cero o punto de equilibrio. Y dice que el punto donde el valor se anula, nos hablaba sobre que la posición de equilibrio hasta la cresta de la onda. La posición de equilibrio en este caso es esta. Puede ser positiva, que es la cresta, o puede ser negativa. Acá tenemos otra imagen, igual acá. Pues esto es una onda, ¿ya? Esta es una amplitud. Nos dice de qué tamaño es la amplitud. Puede ser más amplia o puede ser más corta, ¿de acuerdo? Y esto se trabaja también a través de hertz o de hercios, ¿de acuerdo? De hercios o de hertz, como algunos lo conocen. Ahora, nosotros hemos escuchado hablar sobre lo que es AM y FM. ¿Qué será para ustedes AM y FM?
A ver, comienzo a preguntar a cada uno. Holber, ¿usted ha escuchado hablar sobre AM y FM? FM es frecuencia modulada, profesor. Frecuencia modulada. Muy bien. Ronaldo, AM. Ronaldo, ¿se encuentra ahí? Es amplitud modulada, profesor. Muy bien, Maricruz, amplitud modular. Nosotros, por lo general, cuando estamos en la costa, cuando estamos, no sé, por decir, la mayoría de acá conoce Chiclayo, conoce Lima. Cuando nosotros estamos en uno de esos lugares, ¿sí? Cuando nosotros estamos en uno de esos lugares, muchas veces nos preguntamos, o perdón, escuchamos radio, ¿no es cierto? Escuchamos radio, escuchamos nuestra famosa, no sé, queremos escuchar una radio de salsa, una radio de cumbia, una radio de reggae, una radio de música romántica. Eso pasa mayormente cuando estamos en ciudad, por ejemplo, Chiclayo, Lima. Y nosotros tenemos un montón de emisoras y todas esas emisoras las trabajamos en FM o en frecuencia modular, ¿sí? Y nosotros acá en el ejemplo estamos viendo que la FM se escucha por medio de frecuencias, por medio de ciclos, ¿no es cierto? Por medios de ciclos de comunicación. Y si nosotros escuchamos la radio por medio de estos ciclos, ¿ya? Nosotros vamos a tener una estabilidad, que todo es parejo, ¿no es cierto? Vamos a tener una estabilidad de emisión de radio, escuchamos una claridad de sonido. Por eso es que nosotros a veces también en las televisiones, cuando queremos ver imágenes, decimos, yo tengo un televisor en HD que puedo ver televisión en HD, pero si no tengo un decodificador el cual me convierta los canales a HD, no voy a poder visualizar mis canales en HD, en high definition o en alta definición. Lo que tengo que hacer es tener un equipo para convertir la señal analógica a digital, ¿no es cierto? Y poder visualizar mi imagen digitalizada en alta calidad. Y nosotros decimos, ah, se ve claro, se ve nítido. Igual, la frecuencia modular, nosotros podemos escuchar y podemos decir, y algunas veces hemos dicho o hemos escuchado a alguien decir, esa emisora se escucha clara, se escucha nítida, ¿no es cierto? No se escucha el ruido, no se escucha chillidos, ¿no es cierto? O a veces decimos, no, cambia esa emisora, está que chilla, o no se escucha bien, no se escucha claro. Recuerden. Y eso trabaja a través de frecuencias. Al igual que nosotros estamos trabajando a través de una señal digital.
Bien, disculpen, jóvenes, se cortó el internet. Justamente hablando del internet. Sí, vamos a compartir nuevamente. Ya. ¿Hasta dónde me oyeron? ¿Me confirma hasta dónde me oyeron? ¿Me confirman, jóvenes? ¿Hasta dónde me han oído? Maricruz, Luis, Holber, Ronaldo, Nilsson. ¿Hasta dónde me han oído? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha, profesor? Sí, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me han logrado escuchar? Porque seguía hablando y se había cortado el internet. Bien, vamos a recordar un poco sobre, nuevamente, vamos a hablar un poco sobre la frecuencia, ¿sí? En la frecuencia modular o en la radio FM que nosotros escuchamos cuando estamos no sé, en Chiclayo, en Lima o en cualquier ciudad donde se pueda escuchar un poco, se tenga un poco más de señal, un poco más de cobertura. Nosotros escuchamos radios las cuales trabajan a través de la frecuencia modular. Nosotros habíamos dicho que la frecuencia modular trabaja por ciclos, ¿sí? Y todos los ciclos tienen el mismo tamaño. Es por eso que nosotros cuando hablamos incluso hasta de televisión, queremos ver un canal en alta calidad, tenemos que tener un decodificador para que lo convierta la señal analógica a digital, ¿sí? Y nosotros decimos, oh, tu imagen de tu tele se ve nítida, se ve clara. Igual, en el sonido también nosotros decimos lo mismo, hemos escuchado decir lo mismo. Esa radio se escucha nítida, esa radio se escucha clara, o esa radio se escucha que está que chilla, está fallando, cambia de emisora, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que ver con la frecuencia modular, que como hemos dicho, la frecuencia viaja a través de energía. Lo mismo pasa con el Internet, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el Internet. Para nosotros poder tener una conversación estable, necesitamos tener una señal estable y poder escuchar con la frecuencia que viaja nuestra señal. En este caso, nuestra señal está viajando por un medio, en este caso, por un medio digital, ¿sí? Por un medio digital. Convierte el sonido, convierte nuestra voz, convierte nuestras participaciones en una parte digital. O sea, de lo que nosotros lo transmitimos de medio analógico, lo pasa a digital, ¿sí? Y así es como trabaja la frecuencia modular, a través de ciclos, ya para que todo se escuche claro. Ahora, si nosotros nos vamos por decir a zonas rurales, a zonas donde no hay mucha cobertura, vamos a sintonizar radios en AM, ¿no es cierto? Vamos a encontrar radios en AM. No podemos encontrar, no sé, la misma radio que encontramos en Chiclayo, en Lima o en otra ciudad. No vamos a encontrar la misma emisora, no vamos a encontrar en la misma frecuencia. Vamos a tratar de buscarlo en la amplitud modular. ¿Por qué? Porque nos hablaba sobre la teoría de que la amplitud es es el valor negativo vientre o valle. Nos dice el punto del valor de onda se anula al pasar el valor a positivo. En este caso acá teníamos la imagen. La onda se anula si es que pasa al positivo. ¿De acuerdo?
o al pasar al negativo. En este caso, las ondas viajan, ¿sí? La amplitud modular viajan entre los -6, ¿sí? Perdón, entre los -3 y entre el +3, ¿ya? En esa, en ese ancho de banda viajan las ondas. Y bueno, la frecuencia es mucho más larga, ¿sí? La frecuencia es mucho más larga en este caso. Por eso es que nosotros podemos escuchar mejores emisoras, porque hay algunas radios que transmiten en, eh, en amplitud modular. Por decir, tenemos RPP, ¿no es cierto? ¿Qué otras radios conocen que transmitan en amplitud modular o en AM? ¿Qué otras radios Ya conocen ustedes? nadie ¿Cuál? casi escucha radio, profesor. ¿Radio qué? Ya casi nadie escucha radio, más todos por su televisor. Ya, yo sí escucho bastante radio. Para las noticias tenemos nuestro televisor, pero a veces el televisor no da. Se va la energía eléctrica, que es lo común que pasa en sus zonas de ustedes. Yo muchas veces he estado en Andabamba y me quedaba sin energía eléctrica, ni el celular lo tenía ni para ver las redes sociales. Tenía que sentarme ahí en donde alquilaba y estar escuchando radio sobre las noticias, que era lo que estaba pasando, porque se iba la energía eléctrica. Igual, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué hacen cuando se va la energía eléctrica? Aparte de salir a jugar vóley, que les gusta bastante el deporte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen para estar enterados de las noticias que pasan en sus lugares, en donde radican ustedes? ¿Qué es lo que hacen para enterarse de las noticias? Bueno, a mí me cuenta mi papá, pues a mi papá se escucha radio, pero no sé en lo que es la frecuencia, FM, creo. Ya. ¿Quién más? A ver. Creo que ahí hay una de RBP Noticias o algo así, creo. Eso es lo que escucha. Muy bien, Maricruz. ¿Quién más? Luis Rojas. A veces, profe, escucho en mi celular. En su celular con transmisión de datos. ¿O tiene señal de radio? Radio FM con audífonos. Ahí, FM. Muy bien, los audífonos lo utiliza como antena. Para transmitir la señal en FM se pide a veces los audífonos como antena. Ronaldo, Sí, también a veces escucho noticias por la radio, pues, a veces en FM. FM en frecuencia modulada. Muy bien, Nilsson. Yo no escucho radio, profesor. No escucha radio, Nilsson. Holber, Yo a veces escucho radio, profesor, en algunos días. ¿qué tipo de radio escucha? Frecuencia modulada, profesor. Frecuencia modulada. Muy bien. Hoy en día ya tenemos antenas las cuales modulan la frecuencia en zonas alejadas. Bueno, a manera de comentario, les comparto una anécdota que me pasó hace un aproximado de 20 años atrás. Hace 20 años atrás, yo estaba viajando, bueno, trabajaba en el tema de transporte, ¿sí? Y, y bueno, pues se nos rompió los muelles del tráiler y nos tocó quedarnos en la carretera. Nos tocó quedarnos en la carretera. A 2 kilómetros de donde estábamos había una pequeña chocita. Y nos fuimos a esa señora para que nos prepare comida, pues porque ya estábamos 2 días
y estábamos sin comer. Nos preparó comida la señora. No descargábamos la batería de la radio del tráiler para que no se baje y pueda encender hasta que llegue ayuda. Y bueno, el chofer sacó una radio, ¿sí? Sacó una radio de esas antiguas y comenzamos a buscar una radio para escuchar noticias, escuchar música, porque imagínense, dos personas solas en medio de la nada prácticamente, ¿sí? Eh, ya ni tema de conversación teníamos casi, ya no sabíamos ni qué hacer, estuvimos casi 5 días varados en la carretera. Y bueno, pues teníamos que escuchar radio, saber qué era lo que pasaba en diferentes lugares del Perú, porque nosotros viajábamos a diferentes lugares del Perú y, y teníamos que encender la radio. Y en ese momento pues descubrí que no todas las emisoras funcionaban y, y la que tiene una señal mucho más fuerte en amplitud modular, en AM, es RPP Noticias, que llega hasta las zonas más alejadas. Y yo he escuchado muchas veces el eslogan creo que es, o la publicidad eh, de, de RPP en noticias. Vamos a ver cómo era. RPP Noticias, llegamos a todo el Perú. Algo así es. Y es verdad, pues. RPP Noticias, llegamos a todo el Perú, nos decía. Y, y siempre sintonizábamos esa radio y lo escuchábamos clarito. Y buscábamos otra emisora, de repente decíamos, pues, acá en estos lugares debe haber alguna radio, algo. Pues imagínense, tener que caminar 2 kilómetros de camino, que caminábamos para llegar a una señora que nos daba alimentos y no encontrábamos otro lugar. En ese entonces solamente teníamos los famosos Nextel, ni celular habíamos llevado los Nextel que funcionaban como los Okidoki y teníamos que subir a una punta del cerro también a realizar las llamadas porque no había mucha señal, mucha cobertura para pedir ayuda, sí, para decir dónde estábamos varados. Y bueno,
Disculpe, nuevamente se ha cortado, está fallando mi internet hasta que se va y viene. Bien, y bueno, vamos a trabajar en el tema de la amplitud modular y el tema de la frecuencia modular. Este es el tema en cuanto a conocer un poco sobre cómo trabaja, ¿ya? El sonido. Para eso nos sirve. Y bueno, para terminar de ver el tema del sonido, les voy a dejar un trabajo, ¿sí? Les voy a dejar un trabajo parecido al tema que estábamos viendo en cuanto a imágenes, ¿ya? ¿Me logran oír? Van a investigar el estudio y análisis de los estándares de compresión más comunes en la música, ¿ya? Estudio y análisis de los estándares más comunes de compresión en la música. Por ejemplo, teníamos el famoso MP3, ¿ya? El famoso MP3. Y así vamos a buscar una serie de estándares de compresión más comunes en la música, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, estudiantes? ¿De acuerdo? A ver, ¿logran oírme? Sí, profesor. Bien, Ronaldo, gracias. Bien, van a buscar eso, tienen media hora para hacerlo, ¿de acuerdo? Tienen media hora para hacerlo. Van a buscarlo y van a hablar un poco sobre ello, sobre, por ejemplo, el MP3 eh, trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Y ya que hemos visto cómo trabaja el sonido. ¿Tuvieran alguna duda, alguna consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional? Bien, si no quedara ninguna duda, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy, hasta ahí, y nos estaremos encontrando en la siguiente sesión.